Bueno, primero que nada, yo conocí a Nivaldo y llegué a tener a mi marido en el año 2009. Él era mi profesor. Yo estaba cursando tercer y cuarto medio. Comenzamos una relación alrededor de julio de ese mismo año, a escondida de toda la gente del liceo. Terminé mi cuarto medio, ya licenciada, ya dimos a conocer a todo el mundo, familiares y gente que trabajaba en el colegio, de nuestra relación. Empezamos una relación formal, ya tranquilos delante de todo. En febrero decidimos, desde el año 2010, decidimos tener un hijo, ya que él tenía solamente uno, estaba grande y quería tener un hijo. Lo decidimos, fue motor. En marzo quedó embarazada. Seguimos pololeando, por decirlo, hasta octubre de ese mismo año que conseguimos una casa que nos prestaron para poder cuidar, mientras nosotros no estabilizábamos. En diciembre decidimos el asunto de comprar el terreno, de construir nuestra casa. A los 7 meses que nació Valeria, me puse a trabajar. Así que Nivaldo, todo lo que trabajaba, el sueldo se iba íntegro a lo que era la construcción. Y lo que era mi sueldo a la mantención de la casa en la cual habitaba, la mantención de los niños y eso. En el año 2014 ya la casa estaba casi lista, decidimos casarnos. Nos casamos y al corto tiempo nos fuimos a vivir a Peña Blanca, la casa de Villacorán. Luego de un tiempo que yo estaba trabajando en los bancos, decidí estudiar. Entré a Santo Tomás a estudiar técnico en enfermería, donde en el último año de mi práctica laboral conozco a Francisco Silva. Cuando lo conozco a él, con Nivaldo llevábamos un par de meses ya mal, más que nada en un ámbito doméstico. El asunto de los niños, empezó con la adolescencia, con todos los problemas que con ello conlleva, de ser más introvertido, de no querer compartir con la familia. Nivaldo esas cosas le molestaban. Yo le decía que se recordara cuando su hijo también tenía esa edad y que era exactamente lo mismo, pero era no. Así que empezamos a distanciarnos por ese asunto. No teníamos otro problema más que el asunto de los hijos. Ya Nivaldo se iba a acostar tarde. Cuando yo ya estaba durmiendo, yo llegaba cansada de la universidad. Ya no estábamos haciendo vida de matrimonio. Era todo lo que él decía, yo me enojaba, lo que yo decía, él se enojaba. En mi práctica laboral, en septiembre del año 2017, conozco a Francisco Silva, quien estaba haciendo un reemplazo en el consultorio Marco Maldonado. Yo entro ahí como interna. Nos colocan juntos como a hacer visitas domiciliarias, por lo cual recorríamos gran parte de Viña del Mar a pie, ya que a él no le gustaba usar la ambulancia del consultorio. Así que pasábamos mucho tiempo juntos. Empezamos a tener una relación de amistad. Empezamos a contarnos las cosas, los problemas que él me empezó a contar, los problemas que él tenía con su señora, con Denise, yo los problemas que tenía con Nivaldo. Y de a poco al final terminamos teniendo una relación paralela a nuestro matrimonio. Como él vivía en Villa Alemana, yo también, así que nos íbamos juntos. Me dejaba cerca de la casa y él se iba a su domicilio. Todo iba así bien, así que decidimos ya contar que estábamos juntos. Así que en octubre, no, bien, en noviembre,
Fuimos del año 2017. Hicimos un viaje a Comaire con mis hijos, con los 3 niños, donde les contamos a ellos que la mamá estaba en pareja con el tío Francisco, que los niños sabían que los papás ya no estaban juntos, así que ahí se les informó a los niños. Llegando de este viaje, Nivaldo me dice: qué buen amigo que tienes, que te saca a pasar con todos tus hijos. Y yo ahí le confieso que en verdad no era un amigo, que estaba comenzando una relación que no estábamos conociendo. Así que decidimos, tomamos la decisión. Nivaldo se quedó en la pieza matrimonial, y yo bajé a la pieza que era de Alejandro, en el primer piso de la misma casa en Peña Blanca, y hicimos un acuerdo de que yo salía los días viernes, él se quedaba con los niños, yo salía los días viernes para poder salir con Francisco, y él salía el día sábado. A fines de noviembre, principio de diciembre, Nivaldo también me cuenta que estaba comenzando una relación con una persona que conocí hace muchos años, la cual había comentado de Paula, que eran ex compañeros de curso. Si bien yo debo reconocer que los 10 meses que estuve con Francisco, igual hubo una relación ahí con Nivaldo que nunca se cortó. En febrero del año 2018, con Nivaldo intentamos volver, así ya más formal. Con Francisco terminamos nuestra relación, él volvió a la casa de su señora, yo seguía viviendo en Peña Blanca. Y con Nivaldo llegamos al acuerdo que en caso de que no resultara, íbamos a dejar ya listo el asunto de pensión de alimentos, así que lo hicimos por mediación y se estipuló lo que era la pensión de alimentos, la cual él me la depositaba, pero yo se la devolvía todos los meses porque seguía viviendo en el domicilio. Como nos seguimos llevando mal, porque en cualquier cosa yo le sacaba en cara lo de Paola y él me sacaba en cara lo de Francisco, fui a hablar con mi abogado que siempre me ha visto las causas familiares, y me dice, le comento que tengo mucho miedo de que, no sé, porque Nivaldo en un arrebato me echara de la casa. Y me dice que vaya al conservador de bienes raíces. Yo le comenté que la casa era de Nivaldo, que es de antes del matrimonio. Así que don Marcelo Mera me dice que vaya al conservador de bienes raíces para poder sacar un documento, para poder hacer una demanda por bien familiar, pero eso duraba mientras me explicó que yo tenía que seguir viviendo ahí. El momento que yo saliera de la casa, eso quedaba nulo. Saqué el papel, pero al final no hice el trámite. No encontré que era justo. Esa casa era el sueño de Nivaldo, no mío. Yo, de que llegamos a esa casa, fue un asunto de que nuestro matrimonio se fue decayendo poco a poco. No me sentía cómoda. Al final no resultó. Yo igual ni Nivaldo cortó la relación con Paola, ni yo corté la relación con Francisco. Así que no resultó. Yo sí iba más seguido a la casa de mi mamá, y en una de las visitas que hice a la casa de mi madre, se me quedó ropa de baile, no recuerdo bien por qué fue que volví a la casa de Nivaldo. Recibí una llamada de Francisco donde me decía que ni estando en la casa de mi mamá, aunque sea un día, se me quitaba las ganas de estar en la casa con el otro. Ya ahí ya colapsé, o sea, ya en febrero con Nivaldo me había llevado al consultorio, porque me veía que estaba en una depresión. Yo ya no podía trabajar, me habían prohibido trabajar por el asunto de que trabajaba con pacientes, y con todo el tratamiento psiquiátrico y psicotrópicos que tomaba, andaba somnolienta, no podía hacerme cargo de pacientes. No tenía decisión de nada. Francisco me seguía presionando. Llegué a la desesperación, me descompensé, me tomé la bolsa de remedios que tenía, alrededor de 30-40 pastillas. Agarré una chapita y con el alfiler de la chapita me rasgué los brazos.
En ese instante estaba mi mamá, estaba mi hijo, donde botó la puerta y me encontraron, ahí llamaron a la ambulancia, me llevaron al hospital de Peña Blanca, donde estuve hospitalizada una semana. Ahí veamos parte del relato que hizo Joana Hernández, la señora del profe Nivaldo, ayer tratando de explicar cómo llegó a participar del asesinato del profe. Inspector, lo veíamos muy atento, seguir cada una de las declaraciones. ¿Le creyó algo? No, para nada. Lo que pasa, mi querida señora, es que... A ver, ¿cómo le cuento esto? En criminología hay personas que son muy interesantes. Esta es una de las personas... Yo diría que hay tres mujeres muy interesantes en el último tiempo en Chile. Una es la Quintrala, otra es esta dama y otra es la señora Rojo. Cuando uno recuerda las respuestas que le daba... Perdón, la oratoria que tenía la señora Rojo frente al tribunal, uno le encuentra un parecido, pero increíble. ¿Por qué? Con esta dama. ¿Cómo son? Tienen un tramo que es monocorde, mi querida señora. Usted la va a ver impertérrita ahí, frente al rostro del magistrado o magistrada, y es monocorde, no tiene alteraciones. En la medida que va acercando el dramatismo, ella va cambiando su actitud. Después se pone en la segunda parte, y yo le ruego al director que la ponga, por favor, más adelante, se pone llorosa y cambia su claro, entra en el área dramática. Por eso decía yo que es un ejercicio muy elaborado y muy ensayado. Pero, inspector, es que cuando hace incluso el relato de cómo ella atenta contra su vida y cómo sus niños, los intentos por volver con Nivaldo, cómo conoce a Francisco, es como que estuviera contando la historia de otra persona. Sí. No tiene conexión emocional con nada del relato. Lo hace casi en una tercera persona. Exacto. Sí, claro. Y eso lo hace muy interesante, pero tiene un factor a su favor. Ella no desperdicia ningún detalle, y intenta trasladar culpas en todo momento. Por ejemplo, en el tramo que usted acaba de ver, mi querida señora, cuando ella habla de las culpas, del por qué él y ella se separaron. Y lo pone de pronto a este profesor como un monstruo. ¿En qué sentido? Que tenía problemas de entendimiento con el adolescente que era su hijo. Y resulta que este profesor, usted sabe muy bien a esta altura, que con quienes mejor se entendía era con los adolescentes. Exacto. Pero ella no se da cuenta de este traspié. Y lo pone como sobre la mesa, como un gatillante. Trataba mal a mi hijo, eso es lo que está diciendo. Inventando ya el último resquicio, el último que trataba mal a mi hijo y terminamos, y yo defendiendo a mi hijo y terminamos separados, más o menos. Esa es la carta que ella intenta presentar. Un monstruo que se contradice con lo que conocemos de él. Entonces ella va hilvanando paso a paso, y usted a lo mejor no se da cuenta, pero va metiendo esos enganches en el camino, y lo hace con una serenidad que a mí me abisma. ¿Sabes qué? Les voy a dar un detalle. Hay un dicho que dice más arreglado que cumpleaños mono. Pues si quiere sacar un nuevo dicho, usted puede decir más arreglado que declaración de imputado en juicio oral. Sí, señor. Esa declaración, esta señorita se la aprendió de memoria y se la preparó el abogado. Meses. Si ella no va a hacer uso de su derecho a guardar silencio y supuestamente va a cooperar y va a declarar, esa declaración tiene que ayudarla en cada una de sus palabras. Pero ¿cuál es el problema? Que los imputados no tienen la capacidad de, oye, cuando digas esto tienes que sentirlo, oye, cuando estés expresando esto, porque obviamente es un relato aprendido. Y cuando tú ves un relato aprendido, ves lo que te está diciendo mi inspector, que habla de un relato monocorde. Claro, está desafectado, no tiene sentido de pertenencia a sus palabras con su realidad. Por eso cuando la gente... Como lo que le pasó a la vecina. Es lo que ella una historia nomás. Es lo que ella leyó y se aprendió de cómo tenía que decirlo y cuáles son los momentos. Y de pronto que casi en esta parte, entre paréntesis, llorar. Entonces, llorar. Y ahí por eso les digo que esto les parece como la gente dice, no, que frialdad. No, es por eso, porque esto es un relato aprendido. ¿Y por qué es aprendido? Porque si ella no va a guardar silencio y va a declarar, como lo hace en este caso, tiene que hacerlo perfectamente. Pero no olvidemos que Joana Hernández tiene dote histriónico. Sí, claro. Recordemos que cuando desaparece el profe Nivaldo, ella da entrevistas llorando a mares. Televisión. Llorando a mares, diciendo, por favor, Nivaldo, vuelve. Cuando sabía perfectamente lo que había pasado con el profe Nivaldo. Entonces, eso también me parece un antecedente no menor, querido inspector. Y perdón, inspector, y ese histriónismo que señala la Juli, no solamente era en televisión y en radio. Hay una periodista del diario La Estrella que la entrevistó en aquel entonces y que después del testimonio dice, yo la entrevisté para un diario. O sea, iba a salir escrito lo que ella decía. Tenía que actuar. No tenía que actuar. Y lloró frente a mí. Claro. Lloró así terrible. Ella hizo la denuncia por presunta desgracia. Con la nueva pareja de Nivaldo.
ella cuenta, yo fui días después, y lo contó también, a hacer la denuncia de presunta desgracia porque tenía miedo de perder a mis hijos. Pero claro, o sea, ella se paseó por un canal particularmente haciendo Pues nosotros estábamos uso ahí, de sus dotes de actuación. Estábamos ahí con el abogado cuando se dio esa entrevista y que la dio. ¿Qué le pareció cuando la vio? Nos llamó la atención. Nos llamó la atención, pero es un cuento. Pero es que no lo puedes decir en su momento, porque si Claro. lo llegáis a decir en su momento, Uy, es un desubicado. Claro, era la víctima, sin lugar a dudas. Pero ahí ya- mostró dotes de histrionismo impresionantes. Sí. O sea, Totalmente. lloraba, pero que, por favor, y le decía a la Agarraba. cámara, por favor, si alguien sabe algo, Nivaldo vuelve. O sea, Agarrada. ¿Ustedes le De creen hecho, cuando no ella... a todos, menos a mis colegas. ¿Cómo? Ya a esa Exacto. altura mis colegas ya estaban con el antecedente que le había entregado a la familia. Perdón, porque la familia, desde el minuto 1, la familia Sí. de Nivaldo nunca le creyó. Sí. Sabían que ellos no estaban en un plan de volver, sabían que algo raro había pasado con su hermano. Sospecharon desde el minuto 1. El hermano del profe Nivaldo, Leandro. desde el minuto 1, Leandro sabía que esta mujer estaba supuestamente involucrada en la desaparición de su hermano. Siempre lo supo, lo tenía claro. Entonces tampoco confió en este llanto que hacía para la tele, y recordemos que ella, Pero hay otra pregunta peor. pero espéreme, y recordemos Demacrado. que ella va a la casa con una mochila, Sí, claro. cuando el profe estaba desaparecido, a tomarse la casa. Esta es mi casa. Me acabo de acordar de otro antecedente que hicieron en la acusación que va a aparecer. Ellos los días antes que ocurra todo esto fueron tan carepalos que se fueron a pasear por el conservador de bienes raíces a ver cuántas propiedades y qué títulos tenía inscrito Nivaldo su Claro, nombre. Y no fue solo ella, fue también el otro, ¿cómo se llama? Silva también. Francisco Silva. También darse vuelta al conservador. Y de todo esto quedó registro en las cámaras del conservador. Entonces el fiscal tiene los antecedentes para demostrar que ellos andaban preguntando por las propiedades de Nivaldo antes de la ejecución Claro, de la O sea, cuando eso él te le pasa- demostraría que el móvil, finalmente, inspector, era quedarse con la casa y el auto del profe. Pero Y yo debativo siempre ese aspecto, ¿ah? De que no, si fue un móvil importante, yo creo que no fue el único. Realmente, fíjate, Están locos. hubo una concepción de la criminalidad que desconocemos hasta el momento la dimensión que tuvo. La dimensión que tuvo. Hay una intención que desconocemos, fíjate. Creo que todavía no se ha dilucidado esa parte. Sí. En mi modesto entender. Mira, es tan especial el cuento de ella. Cuando ella da esa entrevista a este canal en el que estábamos con Claudio, ella ya estaba consciente que la policía tenía elementos de juicio para inculparla. ¿Ella ya sabía? Ella, a esa altura, Ya le fíjate. andaban piscando las patitas. Y ella lo sabía, Sí. lo sabía. Entonces, él toma como alternativa presentarse frente a una cámara que se le ofrece y dar este cuadrito que usted vio en televisión, pues mi querida señora, donde ella da este llantito y nos hace creer a todos de que se trata de una víctima. O sea, fue una estrategia comunicacional. Totalmente, totalmente. Entonces, cuando tú ves esta declaración de ahora, bueno, lo entiendes. Está dentro de sus capacidades. Ahora, el otro factor que agrega Claudio, de que esto es recomendado o ensayado en presencia del abogado, capaz, po. Capaz, po. Esas complicidades de los abogados a mí no me gustan para nada a propósito, ¿ah? Porque estamos hablando de una complicidad mayúscula, en algo que el abogado, perdóname, ¿ah? Está consciente que es una mentira de cabo a rabo, po. Pero si el abogado, cuando presenta su teoría del caso, dice, aquí vamos a acreditar que Hernández no tiene ningún grado de participación porque ella no tuvo la intención de, ella simplemente casi es un objeto que fue manipulado por Silva para lograr su cometido. Ella es una blanca paloma. Claro. Y de hecho, además agrega, toda la abundante prueba que tiene el Ministerio Público es muy abundante y numerosa, pero con cero contenido. Y vamos a dejar en este juicio claro que no existe ninguna prueba que permita establecer que Johanna tiene algún grado de participación voluntariamente en estos hechos.